Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Yo quiero compartir una palabra que encontré en la Biblia, en el libro de Romanos, muy poderosa, muy edificante. Y dije, no me voy a quedar con eso yo sola, lo voy a compartir. Así que mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 11, desde el verso 1 hasta el verso 5. El encabezado de este capítulo dice, el remanente de Israel. Y dice así en el nombre de Jesús. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, refiriéndose a Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita. O sea, es Pablo que está hablando aquí. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Cuando invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y el verso 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Le doy gracias a Dios por esta palabra. Esta palabra es para mí hermosísima y me llena como de gozo, me llena de alegría, me llena de satisfacción porque la palabra nos habla, la palabra nos redarguye, nos llena, nos afirman. Bendito sea el Señor. Y mientras yo leí esta palabra, yo dije, wow, yo nunca hubiera recibido estas escrituras de Elías de esta manera como lo recibí ahora. Pero antes de poder entrar a estos versículos, para que tú me entiendas, tenemos que ir al Antiguo Testamento, porque esto está en el Nuevo Testamento, o sea, estamos en Romanos. Pero para entender la historia, las personas que quizás no tienen mucha noción, tenemos que ir al Antiguo Testamento, a Primera de Reyes, capítulo 19. Lo tengo marcado aquí. Y en el capítulo 19 de Primera de Reyes, nosotros nos encontramos con una historia extraordinaria del profeta Elías. El profeta Elías, amados, era un hombre elegido por Dios, un hombre que tenía un ministerio extraordinario y poderoso, que dice las escrituras que con su palabra él hacía que el fuego descendiera del cielo, que por la palabra de este hombre se detuvo la lluvia en los cielos por 3 años y medio. Este hombre era el terror de los falsos profetas en su tiempo. Este hombre era el dolor de cabeza de Acab y Jezabel. Todos sabemos que Acab y Jezabel eran la pareja malvada, los reyes malvados de Israel que corrompieron al pueblo de Israel de una manera atroz y de una manera terrible, trayendo idolatría, fornicación, trayendo muchísimas avaricias y maldades en el pueblo de Israel que hasta mataron a profetas de Jehová. Pero amados, este hombre, siendo el terror de estos reyes, de Acab y Jezabel, dice las escrituras que en el monte Carmelo reunieron a todos los falsos profetas, a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Y dice que este hombre, cuando descendió fuego del cielo y consumió la leña, el holocausto y todo, agarraron a los profetas de Baal y lo mataron. Elías lo degolló a todos en el monte y los mató. Resulta que cuando Jezabel se da cuenta de que Elías hace esto, Jezabel le manda una carta y le dice a Elías que así como tú hiciste me hagan mis dioses. Si yo mañana no te quito tu cabeza de tu lugar, si mañana yo no te mato así como tú me mataste a mis falsos profetas. Este hombre se metió en pánico, este hombre se metió en temor y se metió en miedo. ¿Por qué? Hay muchos por qué, hay muchos pensamientos, muchas revelaciones, muchas personas dicen lo que piensan, lo que creen, pero tenemos que entender, amado, que esto no era una guerra simplemente humana, esto era una guerra que se estaba librando espiritualmente también. Eran demonios y espíritus inmundos contra Elías,
el hombre de Dios. O sea, se estaba disputando quién era el verdadero Dios en Israel, si era Baal o si era Dios. Era una guerra de poderes. Bendito es el Señor. Entonces, cuando Jezabel le manda esta carta a este hombre y le manda esta amenaza, no era solamente la boca de Jezabel, eran los demonios, los principados que estaban apoderándose de esta mujer, que le estaban mandando un comunicado a este hombre. Y este hombre se atemorizó. Lo que pasa muchas veces con nosotros, que muchas veces nosotros atacamos y atacamos espíritus fuertes, atacamos demonios, pero cuando la guerra viene de allá para acá, no todo el mundo resiste. Este hombre, aleluya, dice las escrituras que se metió en una cueva. Bendito es el Señor. Y en esa cueva, mira lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 19, verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Aquí en estas escrituras nosotros vemos que Elías le está diciendo al Señor que lo están buscando para matarlo, que lo están buscando para destruir su vida. Bendito es el Señor. Pero me llama la atención, y eso lo vimos en el libro de Romanos, que el Señor, aleluya, le dijo a Elías que él se había reservado 7,000 rodillas que no se habían doblado a Baal, ni tampoco lo habían besado. O sea que Dios tenía un remanente, a pesar de que Elías no lo estaba viendo, a pesar de que Elías veía que lo querían matar y que habían destruido los altares de Jehová, que ya nadie tenía celo por Jehová, que todo el mundo lo había soltado en banda. Dios tenía 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla ante Baal, que no lo habían adorado. Bendito es el Señor. Pero lo que yo quiero que tú veas y recibas como yo lo recibí, es lo que está aquí en el libro de Romanos. Bendito es el Señor, lo que nosotros acabamos de leer. Pablo le está diciendo a este pueblo de Roma, a esta iglesia de Roma, que eran gentiles que se habían convertido al cristianismo. Pablo le está diciendo a ellos que la gracia y la justicia de Dios era no solamente para el pueblo de Israel, sino también para el pueblo gentil, era también para la humanidad completa. Pero resulta que habían personas, como hoy en día lo hay, porque nosotros no podemos decir que no. Hay personas que hoy en día dicen que Israel no es el pueblo de Dios, que Dios ya rompió su pacto con ellos y que ahora el pacto de Dios es con la iglesia, y están equivocados, porque así como Dios tiene pactos con nosotros, los gentiles, Dios también tiene pacto con Israel. Y aunque Israel hoy en día tiene un velo y todavía están ciegos espiritualmente, el pacto y el propósito de Dios con ellos se va a cumplir en el tiempo de Dios. Entonces Pablo le está diciendo a estas personas que tenían esa mentalidad de que ya Dios no tenía propósito con Israel. Pablo le está diciendo aquí: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. El que Dios no haya elegido a nosotros como gentil, para nosotros ser cuerpo e iglesia de Dios, nosotros, aleluya, no podemos pensar de que el plan de Dios con Israel ya se terminó, de que el propósito de Dios con Israel ya se terminó, de que Dios los desechó. Para nada. Dios no lo ha desechado. Hoy nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia, que es el tiempo de los gentiles, pero cuando esto se termine, cuando Cristo se lleve a la iglesia, vendrá el tiempo de Israel, vendrá el tiempo en que Dios va a tratar con su pueblo, y dice la palabra que después todo Israel será salvo. Entonces aquí Pablo le está diciendo a este pueblo de Roma que el propósito de Dios no ha terminado con Israel. Él dice: yo soy israelita, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy hijo de Abraham también. Bendito es el Señor. Pero ustedes no saben. O sea, mira lo que me llamó la atención de estas escrituras. Lo más poderoso,
que yo no lo sabía, porque a veces uno lee la Biblia, pero como que uno no capta todas las cosas. Por eso es necesario leer constantemente, leer y volver a leer, porque hay cosas que usted se va a refrescar la mente. Mire lo que a mí me impactó. Mire lo que a mí me impactó, lo que dice Pablo. ¿O no sabéis qué dice las escrituras de Elías? O sea, ustedes no saben lo que dice la Biblia de Elías. ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Oh, Dios mío. Miren lo que dice Pablo de Elías, que cuando Elías le estaba diciendo a Jehová que el pueblo de Dios se había apartado y había destruido los altares de Jehová y lo querían buscar a él para matarlo, Elías estaba tratando de poner a Dios en contra de Israel. Dios mío, esto es terrible. ¿Cómo Pablo recibió esta revelación? Nosotros leímos en Primera de Reyes capítulo 19 cómo Elías le estaba diciendo a Jehová que el pueblo de Dios se había apartado, que el pueblo de Dios había destruido los altares de Jehová y lo estaban buscando a él para matarlo. Nosotros nunca pensamos que Elías le estaba diciendo eso a Dios y estaba tratando de, como quien dice, entre comillas, poner a Jehová en contra de su pueblo, diciéndole: Jehová, mira, yo soy el profeta de Dios, pero ellos me buscan a mí para matarme. Pero no es que ellos son tu pueblo, no es que ellos son los hijos de Abraham, no es que ellos son los israelitas y me quieren buscar para matarme. O sea, Elías, en otras palabras, quería como poner a Jehová en contra de su propio pueblo. Eso lo está diciendo Pablo. Y si la escritura lo dice aquí, es porque es así. Nosotros no conocemos la intención del corazón de nadie, pero Dios le reveló este misterio a Pablo. Y eso me tocó profundamente el corazón, porque a veces nosotros actuamos como Elías. Por más que Dios nos use, por más que prediquemos, por más que se mueva la gloria de Dios, por más que tengamos el don de liberación o el don de sanidad o lo que sea, a veces nos pasa eso mismo como Elías, que vemos que alguien nos persigue, que alguien nos ultraja, que alguien nos maldice, que alguien nos maltrata. Y son personas que son del mismo pueblo de Dios. Son personas que son cristianas, que se dejan usar del enemigo para perseguirnos o para hacernos la guerra, y nosotros queremos poner a Dios en contra de esa persona, pero todo lo que esa persona está haciendo es porque Dios se lo ha permitido. Porque ahora me llega a la memoria la situación de David. David, aleluya, fue perseguido por muchas personas, y había un hombre que creo que se llamaba Simeí, que este hombre estaba persiguiendo a David. David estaba en una parte y este hombre estaba en otra parte, como en una montaña, y David corriendo de Saúl, y este hombre comenzaba a maldecir a David, comenzaba a decirles improperios, a decirle muchísimas cosas, y David le dijo a sus soldados: déjenlo que él me maldiga, déjenlo que ese hombre diga lo que quiera de mí, porque si él me está maldiciendo es porque Jehová le dijo que me maldiga, es porque Jehová le dijo que me diga todas esas malas palabras, porque Jehová, escuchando sus malas palabras y sus maldiciones contra mí, puede hacer que Dios la cambie en bendición, puede hacer que Dios después tenga misericordia. Entonces David entendió que si Simeí lo estaba maldiciendo era porque Jehová se lo estaba permitiendo, porque no pasa nada en la tierra sin que Dios lo permita. Bendito es el Señor. Entonces, este hombre, Elías, este profeta poderoso, que dice las escrituras que no hubo un profeta como este hombre, que en la Biblia hay dos ministerios sumamente poderosos, y es el de Elías y el de Moisés. No hay más ministerios tan grandes y poderosos como lo de estos hombres, aparte del de Jesús, que ese ministerio es incomparable, no se puede igualar a nadie, porque nuestro Jesús, aleluya, fue el que vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, y nadie en esta tierra se puede comparar a él. Pero en cuanto a los hombres, el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés fueron los más poderosos, fueron los más extraordinarios. Pero Elías, a pesar de ser hombre de Dios, a pesar de ser usado por Dios terriblemente, cuando él le dice a Dios esta palabra, él está tratando de poner a Dios en contra de su pueblo, porque lo dice aquí, mira: ¿o ustedes no saben lo que dice las escrituras de Elías?
cómo invoca a Dios contra Israel. O sea, la palabra de Elías estaba invocando a Dios contra Israel, tratando de poner a Dios en contra de Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares lo han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jehová? ¿Cuál fue la respuesta de mi Dios? Porque mi Dios es todopoderoso y tiene respuesta para todo. Mira lo que le dice mi Padre. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. O sea, Dios le está diciendo, Elías, tranquilo. Hijo mío, tranquilo, que aunque tú creas que no hay más y que no hay esperanza, yo tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. ¿Tú crees que tú eres el único profeta? ¿Tú crees que tú eres el único santo? ¿Tú crees que tú eres el único hombre de Dios? No, hay 7,000 que no se han doblado ante Baal. No son hombres de afiche, no son personas de altares, no son personas que tú la vas a ver de tarima en tarima. Son hombres de oración, son mujeres de guerra, son personas que están ahí y todavía no se han doblado ante Baal. Entonces, eso es una palabra para mí y también es para ti. Que a veces cuando te venga tu momento de dificultad, cuando Dios permita que un hermano se te levante, cuando Dios permita que un líder se te levante, cuando Dios permita que hasta tu mismo pastor se te levante, no le quiera poner a Dios en contra, diciendo, Señor, pero véngate, Señor, pero ellos no son de Dios, mira cómo ellos me maltratan y yo soy una sierva de Dios, yo soy un siervo de Dios honrado, honesto, fiel, Señor, pero ten misericordia, Señor, hazle ver que yo soy tu hija, hazle ver que yo soy tu hijo. No. Esa no es la oración. No le esté diciendo a Dios, Señor, demuéstrale que yo soy tu sierva. Señor, demuéstrale que yo soy tu siervo. Pelea por mí. No, no quieras poner a Dios en contra de sus hijos, porque Dios sabe cómo va a tratar con esas personas. Dios sabe cómo va a tratar con ese rebelde. Dios sabe cómo va a tratar con ese que se levantó contra ti. Porque después que Simei maldijo a David, Dios se vengó. Después, más adelante, vemos que su familia fue cortada, que él mismo fue cortado. Bendito es el Señor. Entonces no podemos querer poner a Dios en contra de su propio pueblo. Hay personas que son rebeldes, que son cabezonas, que son desleales, que son piedra de tropiezo en el camino, pero son hombres y mujeres que Dios va a hacer algo con ellos. Son hombres y mujeres que Dios tiene un propósito con ellos, que no le ha llegado su hora, pero su momento le va a llegar, que Dios le va a cambiar su carácter, que Dios le va a transformar su vida. No podemos querer que Dios lo corte de la tierra, porque ese no es el amor de Dios. Cuando Dios pone amor en nuestros corazones tienen misericordia, y en vez de orar para que Dios lo castigue, o en vez de orar para que Dios le dé un escarmiento, nosotros lo que oramos es para que Dios tenga misericordia y cambie a esa persona. Porque, ¿qué vale más? ¿Que esa persona se muera y se pierda, o que esa persona cambie y sea transformada? Y después, más adelante, se escuche el testimonio de decir que esa persona era prácticamente un diablo, un demonio, y ahora Dios lo ha cambiado y lo ha transformado. Amado, ¿qué vale más? ¿Un testimonio o que una persona se pierda, que una persona se vaya al infierno, que una persona se vaya de los caminos del Señor? ¿Qué vale más? Ponlo en balanza. Aunque sean hombres y mujeres que estén en la iglesia y tú lo veas como piedra de tropiezo, están ahí por un propósito. Están ahí con un propósito de parte de Dios. Y le va a llegar el momento que Dios va a tratar con ellos. Le va a llegar el momento que Dios los va a cambiar, que Dios los va a transformar. Entonces aquí vemos que Elías, cuando le está diciendo a Dios, ellos abandonaron tu pacto, ellos rompieron tus altares, ellos me están buscando para matarme, porque lo que yo he hecho es para ti, lo que yo he hecho es a favor de tu pueblo, pero ellos me quieren matar. O sea, él está queriendo poner a Dios en contra de su propio pueblo, y nadie, amado, nadie puede poner a Dios en contra de otro. Por más santo que tú seas, por más que tú te guardes, por más en santidad que tú vivas, por más inocente que tú seas, cuando una persona te acusa, no pongas a Dios en contra de esa persona, porque tú no vas a poder. Hasta puede ser un impío, puede ser una persona diabólica en el mundo, pero si Dios tiene propósito con ellos, tú no vas a poner a Dios en contra de ellos. Porque es que las almas, dice las escrituras, que todas las almas son de Dios.
Y Dios es que sabe cómo va a tratar con cada persona. Dios es que sabe cómo va a tratar con cada alma. Yo nunca había recibido esta palabra de esta manera hasta que me encontré con ella en el libro de Romanos capítulo 11. Porque cuando Elías le dijo a Dios 2 veces que el pueblo lo buscaba para perseguirlo, yo nunca pensé que Elías lo estaba diciendo de esa manera, como queriendo poner a Dios en contra de su pueblo, como queriendo decir: Señor, defiéndeme a mí, porque yo soy el que estoy peleando por tu pueblo, yo soy el que estoy levantando tus altares, yo soy el que está arreglando el altar y lo que han dañado. No, Dios tenía un propósito con Elías, pero también tenía un propósito con el pueblo. Dios nunca, nunca, nunca va a desechar a su iglesia. Dios nunca va a desechar a su pueblo Israel. Mira, yo creo que hoy en día en las redes se está hablando de que Israel está promoviendo una marcha de las abecedarias. Ustedes se la saben. Una marcha de las abecedarias, que todo el mundo se la sabe, de los colores. Porque Israel, el pueblo de Israel, esa nación, esté celebrando una marcha de la bandera de los colores. Eso quiere decir que Dios los odia, que Dios los ha abandonado y que ya ellos no son pueblo de Dios. Claro que no. Siempre en el pueblo de Israel, en esa nación, van a haber personas que van a creer en Dios, que van a creer en Jesús como Salvador, pero también van a creer en otras cosas. Van a apoyar lo que no está bien, lo que la Biblia condena. Pero no por eso tenemos que maldecir al pueblo de Israel. No por eso tenemos que decir: no, porque mire, ellos están ahora celebrando esa marcha, esa cosa que a Dios no le agrada, esa abominación, esa malicia, y ahora Dios lo ha desechado. No, Dios no lo ha desechado. Que hoy en día estén celebrando eso, que hoy en día celebren muchísimas cosas que a Dios no le agrada, eso no lo descarta de ser pueblo de Dios. En el tiempo de Dios va a venir la restauración de Israel. Nosotros como iglesia no tenemos que estar metiéndonos en escándalo y estar hablando del pueblo de Israel, de que si apoyan la guerra, de que si no apoyan la guerra, de que si esto, de que si aquello. Nosotros lo que tenemos es que orar. Nosotros lo que tenemos es que tener misericordia, como dice la Biblia, pedir por la paz de Israel, porque sea como sea, estén celebrando la marcha que estén celebrando, estén bombardeando y teniendo guerra, nosotros tenemos que orar por misericordia, para que se abran sus ojos espirituales, para que le llegue el tiempo a ellos de ser salvos. Porque son seres humanos. Nosotros también no merecíamos la gracia de Dios. Nosotros no estábamos en el plan de Dios, pero Dios nos injertó a ese plan. Dios nos injertó a esa vid verdadera. Dios nos dio la oportunidad de ser parte del pueblo de Israel espiritualmente. Entonces, si Dios ha tenido misericordia de mí, si Dios ha tenido misericordia de ti, ha abierto tus ojos, dale gracias a Dios por esa misericordia y pídele a Dios que le abra los ojos a Israel. Pídele a Dios que le abra los ojos a todo el pueblo de Europa. Pídele a Dios que le abra los ojos a Estados Unidos, a todas las personas que viven en África, en Asia y en todo el mundo, porque somos seres humanos. Nosotros somos creación de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y aunque hoy en día hayan personas que sean hechiceros, que sean malos, que sean asesinos, violadores, son personas que están atados y necesitan liberación, necesitan que Dios lo liberte, necesitamos tener misericordia. Hace falta misericordia en nuestros corazones. Nadie, amado, puede pensar que puede juzgar al otro y querer enviarlo para el infierno y querer enviarlo para donde el diablo. Nosotros no somos jueces, nosotros no somos Dios. Lo que tenemos es que pedir misericordia, porque imagínese, amado, una eternidad fuera de Dios, una eternidad sin misericordia, sin luz, sin paz, sin amor, sin el rostro del Señor. Eso es terrible. Y aparte de eso, el lago de fuego.
donde dice las escrituras que todo el que no se halló en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y lamentablemente muchos de nuestros familiares que no conocen a Cristo y que no se quieren acercar a Dios van a terminar en ese lugar de tormento. Muchas de las personas que están a nuestro alrededor, si no buscan a Cristo, incluso nosotros si nos descuidamos, si no buscamos a Cristo, si nos apartamos del Señor, ese va a ser nuestro destino. Entonces tenemos que tener misericordia, pedirle a Dios que nos libre y que nos mantenga en santidad, y orarle a Dios por nuestra familia y por todas las naciones del mundo. No queramos poner a Dios en contra de nadie. No quieras poner a Dios en contra de tu vecino que te tira la basura. No quieras poner a Dios en contra de tu vecino que pone una música altísima y no te deja dormir. No quieras poner a Dios en contra de alguien que te está haciendo mal. Mejor ora por misericordia. Que vale más un alma cambiada y transformada en las manos de Dios, que un alma que se pierda. Porque nosotros no ganamos nada. No ganamos nada llenándonos de ego, diciendo no, porque Dios mató a fulano, porque se estaba metiendo con el Hijo de Dios, o porque Dios mató a tal persona, y porque mira cómo murió tal persona por estar metiéndose con los hijos de Dios, porque con los hijos de Dios nadie se mete. Sí, con los hijos de Dios nadie se mete, pero el que se va a vengar es Dios. No oremos de esa manera, porque es lamentable que dentro de la iglesia hay personas que están orando mal. Por eso dice la Biblia que nosotros oramos y no recibimos, porque estamos orando mal, estamos pidiendo mal. Entonces, ¿cómo es que tú estás pidiendo mal? Si tú tienes un matrimonio, porque me llegó a la mente eso ahora. Si tú tienes un matrimonio que no es el mejor, ¿cómo es que tú te pones como hombre de Dios o como mujer de Dios a decirle a Dios que mate a tu pareja, que corte a tu pareja? Porque supuestamente según tú te está haciendo la vida imposible y tú necesitas que esa persona sea cortada de la tierra para tú volverte a casar. Esas no son oraciones de parte de Dios. Esas no son oraciones de parte de Dios que tú estés orando para que Dios le dé un escarmiento a un hermano, a una hermana de la iglesia porque te está haciendo la vida imposible, o porque te ha calumniado, o porque ha hablado mal de ti. Esas no son las oraciones que Dios acepta. Esas no son las oraciones que Dios recibe. Nosotros oramos y pedimos y muchas veces no recibimos porque estamos pidiendo mal. Pero lo que más me llamó la atención fue esto, amado. Y es terrible. Como Elías le dice a Dios prácticamente como invocando a Dios en contra de su pueblo, como ponte en contra de ellos porque ellos están queriendo burlar de mí, porque ellos me quieren hacer daño, ponte en contra de ellos, defiéndeme. Y Dios le dijo, no, mi lindo, mejor sal afuera que voy a hablar contigo. Y dice la palabra que cuando Elías salió, hubo un terremoto, que hubo muchas cosas, que se movieron, que esto, que aquello, pero el Señor no estaba en el fuego, ni en el terremoto, ni en nada de eso. El Señor estaba en el silbo apacible. El Señor estaba en lo más apacible, en lo más tranquilo. El Señor quería tratar con el corazón de Elías. El Señor quería tratar con lo que había en su corazón. Y Dios le dijo, levántate, come, fortalécete porque el largo camino te queda. Todavía te falta que tú sigas peleando por mi pueblo, que tú sigas levantando mis altares. Todavía te falta que tú unjas. Que tú unjas a Asael como rey, que tú unjas a Eliseo para que sea el sucesor tuyo. Todavía te falta, Elías. O sea, a ti también todavía te falta mucho camino por recorrer. Todavía te faltan muchas cosas por vivir. Y aunque un hermano, un familiar o lo que sea se levante en tu contra, tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a orar con misericordia, con amor. Largo camino nos resta, muchísimas cosas que no nos van a agradar. Nosotros vamos a tener que vivir. Y todo eso es Dios tratando con nuestro corazón, porque tenemos que tener un corazón que agrade a Dios. Tenemos que tener un corazón, como dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Un corazón que se acople, que se adapte a los planes, a los propósitos de Dios. Así que, amados, espero que esta palabra sea de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Dios te bendiga y Dios te guarde. Chao, chao.